Amigos de Últimas Noticias de hoy, el día de hoy le traemos excelentes noticias para todas las personas que no declararon impuestos en este año y que muchos no recibieron lo que serían estímulos económicos, cheques de estímulo o cualquier tipo de dinero del plan de rescate estadounidense, pues el IRS dará alivio económico por la inflación a quienes no llegaron a declarar impuestos en este año. Y para todas las personas que se queden hasta el final del video, atención con esta noticia porque también es una excelente noticia para la gente mayor, para la gente que hasta llega a recibir seguro social, los jubilados, los pensionados, pues hay un estado el cual estaría dando $2.900 por mes que podrían afectar sus cuentas bancarias. Pues estamos hablando de que esta gente estaría recibiendo $2.900 por mes y muchos de ellos son gente mayor. Así que los invitamos a que se queden hasta el final del video y se lleven de esta información que es muy pero muy importante. La inflación disparó los precios de todo. Los precios de los alquileres, los alimentos, los servicios públicos y ha puesto contra la pared lo que son los presupuestos de las familias en Estados Unidos, que ahora dependen de una entrada de dinero extra. Si usted se encuentra entre las personas que tuvieron dificultades y no, por ejemplo, no presentó su declaración de impuestos en este año, pues señores, los invitamos a que revisen su correo, porque próximamente estaría llegando una carta por parte del IRS para que usted tenga excelentes noticias. ¿De qué se trata esto? Desde la semana pasada el IRS empezó a enviar carta a más de 9 millones de hogares para que sean elegibles para varios beneficios lucrativos. Entre ellos está la tercera ronda de pagos de estímulos por un valor de hasta $1.400 por persona y $2.000 por parejas. Si usted no recibió el monto total del pago del impacto económico que estaba relacionado con la pandemia en el marco del plan de rescate estadounidense, pues señores, es muy posible que usted pueda reclamar este crédito que no logró cobrar en aquel año. Pero debe presentar una declaración de impuesto del 2021. Aún así, si usted no está acostumbrado a declarar sus impuestos, no es necesario que tenga ingresos para el 2021 para calificar para este dinero de estímulo. Sin embargo, sí hay topes de ingresos. Para la tercera ronda de pagos, las personas elegibles que tengan un ingreso bruto ajustado de $75,000 al año o menos tenían derecho a la totalidad de los $1.400. El límite era de $112,500 para personas que presentaron una declaración como cabeza de familia y de $150,000 anuales para las parejas que declararon en conjunto. Si este tope es un ingreso bruto menos ciertos ajustes, señores, ustedes pueden cobrar estos estímulos. Los contribuyentes elegibles también tienen la posibilidad de reclamar $1.400 por cada dependiente, ya que este alivio se extendió para incluir también a los dependientes mayores, estudiantes universitarios dependientes, hijos adultos discapacitados o un padre que sea mantenido por usted. Pero además de estos pagos de estímulos, los hogares que presenten una declaración del 2021 también van a poder ser elegibles para el crédito tributario ampliado y el crédito tributario por ingreso del trabajo, pues el IRS casi triplicó lo que es el crédito fiscal por ingreso de trabajo para quienes no tienen hijos, y esto era de $543 hasta $1.502. Este crédito también incluye a quienes tienen un solo hijo, hablamos de $3.618, para quienes tienen hasta 2 hijos, $5.980, y para aquellos con al menos 3 hijos, $6.728. El crédito tributario por hijos llegó a subir hasta los $3.600 para niños menores de 5 años y $3.000 para niños entre 6 y 17 años. Este crédito obviamente no es nuevo. Esto fue algo que fue implementado por primera vez en el año 1997 y siempre, pero siempre se ha destinado a ayudar a familias que están en apuros. La diferencia que se generó con este año fiscal del 2021 hasta el 2022 fue el aumento del máximo previo por la pandemia, que fue de $2.000 por niño menores de 17 años. Para el 2021, por primera vez, las familias podrían obtener un crédito tributario por hijos, incluso si es que no deben impuestos e incluso si no tienen trabajo o no tienen un negocio. El IRS
instó específicamente a la gente mayor, a los abuelos, a los padres adoptivos, a las personas que cuidan a hermanos o otros parientes, a que por favor verifiquen su elegibilidad para este crédito fiscal por hijos del 2021. Entonces, señores, la gente que no declaró impuestos en aquel tiempo o hasta ahora no lo ha hecho, y no lo ha hecho por tal vez sus ingresos, no se preocupen, porque ustedes van a poder cobrar este estímulo económico que ayudó a mucha gente en aquel tiempo, y hoy por hoy lo hará de nuevo. Ahora, para todas las personas que se quedaron hasta el final del video, pues hablamos de $2.900 por mes que podrían afectar a las cuentas bancarias de los residentes del estado de Carolina del Norte. Se acerca la actualización de estímulo de que pronto dará a los residentes de Carolina del Norte poder recibir más de $2.900 por mes. Es una locura total. Podría ser un gran alivio para algunos residentes que están luchando contra esta creciente inflación. La Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos publicó un informe de los índices de precios al consumidor para la región del sur, donde estaba incluida Carolina del Norte. Indicó que el índice de precios al consumidor para todos los consumidores urbanos para el sur, todos los artículos, aumentó un 8,7% para el mes de septiembre. Pero con suerte, los residentes del estado, Carolina del Norte, pronto podrán obtener algo de alivio en la gestión de sus gastos diarios en esta inflación, que es creciente, porque se anunció que los residentes recibirían una asistencia financiera de $2.900 por mes. Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos y junto al Programa de Estimaciones de la Población, casi 1,7 millones, un 17% de la población del estado de Carolina del Norte es gente que tiene 65 años o más. Una encuesta reciente por parte del National Poll on the Healthy Aging indicó que las personas mayores sufren mucho en este momento muy difícil. Aproximadamente el 36% de las personas mayores de 50 a 80 años tienen que llegar hasta reducir su dieta saludable debido al aumento de los precios de los comestibles. Recordemos que recientemente la Administración del Seguro Social también anunció que los residentes mayores estarían viendo un aumento promedio del 8,7% en los beneficios del COULA mensuales, por lo cual las parejas de edad avanzada podrían obtener beneficios de hasta $2.972 por mes en este estado en específico. Amigos de Últimas Noticias de hoy, les agradecemos por haberse quedado hasta el final del video. Una vez más, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal. Compartan este video con sus amigos, compártanlo en sus redes sociales para que esta información llegue a muchísima más gente. También los invitamos a que participen de nuestra pestaña Community o Comunidad, donde nosotros anclamos información de último momento sobre distintos temas como ser estímulos económicos, alivios a la inflación, seguro social y SNAP EBT. Les agradecemos por haberse quedado hasta el final de este video.